Gloria a Dios. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor, ¿sí? Bien decía la pastora, el mensaje que el Señor puso en mi corazón para hablarlo con todos ustedes se titula Cuando se agita el agua. ¿Sí? Aquellos que anotan, cuando se agita el agua. Y este pasaje se centra en un hombre necesitado. Ya tal vez ustedes ya se van pensando a quién me refiero. Y a un hombre necesitado, pero también a un Dios deseoso de ayudar a ese hombre. Este hombre hace 38 años venía sufriendo esta enfermedad. Imagínense, 38 años, casi la mitad de su vida. Siendo tal vez todos los días a ver y esperar que el agua se agite para poder lograr un milagro en su vida. Y este tiempo era la oportunidad de su vida, ¿sí? No solamente la oportunidad con letras minúsculas, sino que la oportunidad en mayúscula. ¿Por qué? Porque aquel que le iba a hacer el milagro, a cumplirle el milagro, estaba frente a él. Solo necesitaba identificarlo. En el momento no se dio cuenta que era el Señor Jesús, ¿sí? Pero él estaba esperando que un ángel venga a remover esas aguas. Dicen los estudiosos, algunos que han hablado sobre este tema, dicen que esto es algo supersticioso. Algunos dicen que no es realidad. Algunos dicen que fue un mito. Otros dicen que tal vez en ese lugar había aguas curativas, aguas termales. Pero yo prefiero creer lo que dice la palabra del Señor y no lo que dicen los estudiosos, los libros. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que un ángel en tanto y tanto venía y removía las aguas. Yo prefiero creer lo que dice la palabra del Señor. ¿Leemos? ¿Me acompaña? ¿Sí? Vamos a leer la palabra del Señor. Es lindo poder en familia, en congregación, poder abrir la Biblia, leer, meditar, pensar, porque esta palabra es riquísima. Para aquellos que no trajeron sus Biblias, está en pantalla este pasaje bíblico. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 2 a 9. Dice la palabra del Señor. Juan escribiendo, dice: y hay en Jerusalén. Esto me llama la atención cuando Juan dice y hay. Antes de que en Jerusalén fuera destruido todo, él escribía esto. No dijo hubo. O sea, a él no le contaron. A él no se lo dijeron. Él no lo pudo escuchar de otras personas. Él lo vivió. Porque él dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda, para que usted sepa, significa casa de misericordia. El cual tiene 5 pórticos. ¿Cuántos pórticos tiene? 5 pórticos. En esto dice que yacía una multitud de enfermos. Fíjense, algo pasaba en ese estanque. Si no, no habría una multitud de enfermos. Quiere decir que esto es verdad, que esto no es algo supersticioso, algo, un mito, sino que era una realidad, porque si no los enfermos no irían a ese lugar. Dicen, estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano y de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Qué paradójico, ¿no? Usted si lee esto minuciosamente y lo medita, dice: ¿cómo Jesús le va a decir a este enfermo, a este paralítico, que
carga con esa enfermedad hace 38 años, querés ser sano. Eso. ¿Qué lo estás cargando? ¿Le estás haciendo una broma? Sigamos. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, como dijo Jesús. Y era día de reposo aquel día. Hermanos, la Biblia habla de un ángel que descendía para agitar el agua. ¿Qué quiere decir agitar? Mover, remover el agua de un lado a otro del estanque de Betesda. Y una multitud estaba esperando por un milagro. Quiere decir que algo pasaba en ese lugar. Un milagro de sanidad que tanto ellos estaban esperando. Pero ¿sabe qué? Este milagro no era para los demás, para la multitud. Este milagro era para esa persona. Lo lógico sería que todos recibieran sanidad por estar esperando allí, al lado del estanque. Pero ese milagro era pura y exclusivamente para ese hombre. Lo curioso es que solo una persona recibió sanidad y salvación. Porque la Biblia dice que esa persona fue sana. La Biblia no dice, y todos fueron sanos. Y él y otros más. Él y sus 3 amigos, él y sus 4 o sus 5, o todos en realidad. No. La Biblia dice que el Señor sanó a ese paralítico. ¿Qué pasó? Número 1, para muchos el movimiento del agua en el estanque de Betesda era una fuente de esperanza. Para muchos era la única forma de recibir sanidad, ir tal vez a pasar el día, la tarde o esperar el momento para poder lograr la sanidad. Pasar el tiempo esperando el movimiento del agua, pero la sola idea de ser sano los mantenía en ese lugar. Y ¿saben una cosa? Esto me hace pensar que hoy en día muchos yacen en las iglesias esperando el movimiento de las aguas, al igual que en el estanque de Betesda. Las iglesias, nuestras iglesias, las casas de oración, las células, los racimos, las barcas, se llenan de personas esperando un milagro, esperando tal vez un evento grande para que podamos ver la gloria de Dios, un evento que se pueda ver en Instagram, en Facebook, las redes, gran impacto apostólico, profético, de, ¿cómo que escuché por ahí? De alto voltaje espiritual. ¡Wow! Tremendo. Anotalo mal. El próximo evento vamos a poner gran impacto, voltaje espiritual. ¡Wow! O te despertás o te despertás. Gente esperando esos eventos grandes, esperando una campaña para que las almas vengan a los pies de Cristo, esperando un predicador extranjero, si es posible que sea rubio y que hable en inglés, y que ore imponiendo las manos para que se produzca el milagro. Son muchos los que hoy en día dejan pasar la gloria de Dios esperando el mover de las aguas en el estanque, en lugar de ver mover las aguas, no en el estanque, sino que en sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice en Juan 7:37, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora usted a mí me llama la atención y lo he enseñado una vez. ¿Por qué la Biblia habla de ríos y no habla de laguna? ¿Se puso a pensar? No dice, de su interior correrán piletas de agua. Habla de río, porque ¿qué hace el río? El río corre. El amigo Brian estuvo en Córdoba ahí viendo cómo sacó foto abajo de la catarata, sacando ahí, ¿no? Corre. Nosotros también tuvimos la bendición de Dios de
de estar allá y teníamos cerquita un lugar, un estanque. No era el de Bethesda, pero el estanque se llamaban los Quimbalates. Quimbaletes, nombre macumbero, raro. Pero hermoso, precioso. Un calor, hubo un día que hizo un calor, no aguantamos más. Con Alí llegamos los dos, así bajamos el auto, ¡pum! Era un estanque de 3 metros por 3 metros, una parte bien honda, pero nosotros nos quedamos ahí al lado de la... Digo, Alí, quédate acá porque yo no sé nada, es para refrescarnos. Pero un agua fresca. Y en una de esas viene un auto, porque para ir a ese lugar nosotros estábamos arriba, la ciudad estaba arriba, entonces tenías que ir bajando así, hermoso, calle de tierra, empedrado, pum, hasta que llegabas así y era como un paraíso. Todo el pasto bien corto. ¿Vio cómo esa foto? Mire esa foto que está ahí donde está Rocío. Así, precioso, pasto cortito, verde, pajaritos, llevamos la reposera, el mate. A veces estábamos nosotros, hermano, no había más gente. Porque claro, fue esa semana que empezaban las clases allá en Córdoba, arrancaban las clases. Nosotros de vacaciones, porque teníamos una semanita más. Entonces eso ve un auto que viene, pum, pum, y se baja un muchacho, un flaco grandote, así un estado físico, y baja con el short, ¿sí? Y entonces y dice, permiso, pum, se metió un chapuzón, ¿viste? Yo agarrado así afuera. Y el agua así, Entonces se levanta, así. Y salía de nuevo a la otra mano. Disculpe, ¡fum! Y yo con Alí lo daba y decía, abuelo, este está loco, abuelo. El agua fresca, pero ¿sabe qué fresca? Hacía calor, estaba fresca, o sea, fría, fresca. Entonces hablando me dice, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. Ah, ¿qué tal? Cristian es mi nombre. ¿Yo de por acá? No, venimos de Buenos Aires. Ah, precioso. Acá es precioso, es hermoso. Acá tenemos un montón de lugares donde podés, pero este es muy lindo, dice. Pero digo, ¿pero de dónde sale esta agua? Claro, porque vos ves la casa y algún desagote la cloaca tiene que tener. No vaya a hacer cosa que ese sea la cloaca. Me dice, no, quédate tranquilo, dice que esta agua viene del río de San Marcos Sierra de arriba, después se junta con no sé, me nombró los ríos, se junta acá, y acá se filtra, viene acá a este estanque, de acá se filtra, y ¿sabe que los filtros, ¿sabe cuáles son? Las piedras, las rocas. Se filtra y este es el río que después termina en Cosquín, María, donde vos me dijiste que vaya. Este río es un brazo que termina en Cosquín. Bueno, dice, me voy, tengo que seguir trabajando. ¿De qué trabajas? Soy remisero, dice, soy remisero. Claro, vengo, me pongo un chapuzón por un calor, dice. Bueno, se cambió, se secó, pum, se el coche y se fue. Ese estanque es un estanque. Pero acá decía, la palabra dice, en su interior correrán ríos, no dice laguna, no dice pileta, ríos. ¿Por qué? Porque el río corre. Quiere decir que el río se renueva. ¿Y sabe qué? En nosotros corre el río del Espíritu Santo, que no se estanca, sino que se renueva. Por eso Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Ahora, ¿por qué agitar el agua? Tal como se agitaban las aguas del estanque de Bethesda, sabía que las aguas estancadas no tienen oxígeno. Nosotros nos fuimos de vacaciones y quedó la pileta, porque claro, quedó Irma con Priscila, que tiene que trabajar, no pudo venir con nosotros. Cuando vine, el agua estaba verde. Entonces, ¿qué hicimos? Le echamos un producto que se vende, vio acá en el negocio de artículos de limpieza al lado de Marino Moreno, que venden, ninguno de ustedes va a comprar, no había ninguno de ustedes, pero muy buen producto. Vos le echás un chorrito de ese, no le voy a decir el nombre, pero no me acuerdo, y lo deja. Esa agua verde después es como que no, sino que toda la mugre que se ve ahí baja para abajo el verdín y queda todo blanco. O sea que yo en todo el verano no cambié el agua. No cambié ni una sola vez. Desde diciembre armamos la pileta, en febrero la guardamos y no la cambié. La mantuve con eso. ¿Sí? Si usted tiene el agua en la pileta, se estanca, no corre. El agua estancada no tiene oxígeno. El agua estancada tiene olor. El agua, al perder el oxígeno, se convierte en un agua danina. Para quien las quiera usar, tienen
fuertes y es una fuente de bacterias. Y con el tiempo toman mal olor y su color es verdoso oscuro. Cuando no agitas las aguas del Espíritu en tu vida constantemente, entonces tu vida espiritual pierde oxígeno. Ya no hueles a Cristo, sino que hueles a muerte. Ay, pastora, muerte. Sí, muerte espiritual. Te va secando. Ya no te llamo a orar. No te llamo a venir a los cultos. No sé qué me pasa. Estoy mal. Y sabés, porque vos misma declarás, o vos mismo declarás, estoy mal. ¿Sabés por qué? Porque las aguas del estanque de tu vida no se remueven. O sea, en la palabra de Cristo que Jesús dijo, de su interior correrán ríos, no corren ríos. Está estancada el agua en tu vida y ya larga olor. O sea, ya hay olor a muerte. Por eso es tiempo de agitar las aguas de tu oración. Es tiempo de agitar las aguas de tu alabanza. Es tiempo de buscar la presencia de Dios que agite las aguas de su espíritu y un avivamiento que haya en tu vida también que pueda contagiar al otro. Es tiempo de que se remuevan las aguas. Gloria a Dios. Ahora, acá este hombre estaba esperando que las aguas se muevan. Y tal vez yo no sé cuánto, porque no dice la Biblia cuántos minutos, horas o se movía el agua. Dios te promete que las aguas en tu vida no va a ser por un periodo de corto tiempo, sino que va a ser constante y va a ser pleno. Amén. Es tiempo de agitar las aguas. Las multitudes esperaban quietos viendo al estanque, sin hacer nada más que esperar. Muchos querían ver milagros y un gran avivamiento en sus iglesias, pero permanecen quietos. Yo no sé qué pasa. Hoy fui a la iglesia y el pastor no estaba tan ungido como lo tuvo el domingo. Yo no sé qué pasó con la adoración, no sentí la presencia como antes. No sé, Mari desafinó, no la veo a Mari enchufada como, no sé, que por eso peleó con Gatoncito, por eso no vino ungida como viene siempre. No hacen nada por un mover de la presencia de Dios. Es sencillo esperar a que otro agite las aguas. Pero acá el Señor te está diciendo que vos agites las aguas. Que vos la agites a través de la fe, que te muevas. El problema es que solo uno recibe la bendición. Y hoy en día quienes reciben su milagro es aquel que agita las aguas del Espíritu de Dios. Esos son los que hacen la gloria de Dios para que descienda sobre ellos y pueda verse maravillas, no solo en nuestras vidas, sino que en la congregación, en la iglesia y por ende en nuestra familia. Punto número 3. No esperes que el agua se mueva. Agita tú las aguas y haz que se muevan. Este paralítico estaba esperando que se agite el agua. Estaba esperando que el ángel venga a remover las aguas, pero él no sabía que el ángel, el Señor Jesucristo, le estaba diciendo: ¿querés ser sano? El mover el agua con fuerzas de un lado a otro hace que ese movimiento recupere el oxígeno y no se convierta en agua estancada o inservible. El mover de la presencia de Dios requiere de fuerzas, porque siempre hay obstáculos que quieren impedir que fluya el Espíritu de Dios. Y nosotros estamos concentrados en los obstáculos, los impedimentos. Él no puedo, él no estoy preparado, él no sé, la duda. Aviva tu oración, aviva tu alabanza, aviva cada prédica con la gloria de Dios. No dejes que se apague el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 4. Nuestro Dios está interesado en tu condición. Le interesa tu condición, más que a vos.
Jesús pudiendo estar en un festejo. Porque si leemos, fíjese, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5 de Juan. ¿A dónde iba Jesús? ¿Qué tenía que hacer Jesús? ¿Lo leemos? Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Le pregunto, ¿Jesús qué era? ¿Judío? ¿Dónde tenía que estar Jesús? En una fiesta, en la fiesta de los judíos. La Biblia dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea, él tenía que estar en la fiesta, pero sin embargo, ¿sabe dónde fue? Donde estaba la necesidad, donde estaba el hombre de 38 años, paralítico, que no podía caminar. Jesús está interesado, eso me dice, que Jesús está interesado en nuestra condición, de cómo estamos. ¿Sabes por qué? Porque él estaba interesado en ese hombre que ya había perdido hasta la esperanza. O sea, quizás solo había... veía el estanque de Betesda y él no podía bajar, él no podía ir hacia ese lugar. Ya se había resignado que nunca recibiría la sanidad, como muchos de nosotros, como muchas de ustedes, hermanas, que ya están resignadas. Yo ya nací así, mi madre, mi abuela era así, mi madre era así, yo también voy a correr con la misma cruz y yo estoy condenado a vivir así. Dios está interesado en tu condición y Dios viene a tu encuentro hoy. Punto número 5. De tiempo en tiempo cuenta la Biblia que el ángel descendía de tiempo en tiempo y solo uno recibía sanidad cada vez que se agitaba el agua. Este hombre tenía 38 años. Y llevaba muchos años enfermo. ¿Cuál era su condición? ¿Querés que te diga cuál era la condición de este hombre? Primero, estaba acostado, o sea, ya ni siquiera intentaba alcanzar el agua. Estaba acostado, estaba postrado. Segunda condición, era solitario. Nadie lo acompañaba ni lo ayudaba. Tercera condición, estaba resignado. Como muchos de nosotros muchas veces, resignado. Creía que ya nunca podía ser sano. Número 4, estaba frustrado y amargado al saber que no podía alcanzar las aguas. Eso traía sentimiento de impotencia, de amargura en su vida. Ahora Jesús, ¿qué le dice? En el punto número 6 le dice, ¿querés ser sano? Me estás cargando, Jesús. No me puedo ni mover. Cuando viene el ángel de tanto en tanto, allá Pepe se apuró y ya fue sano. Y yo no. ¿Me estás cargando o qué? La pregunta de Jesús quizás para muchos podría sonar como ridícula. Muchos podrían pensar, si el hombre iba al estanque era porque necesitaba ser sanado. No se iba a quedar en su casa. La pregunta era precisa y concisa. ¿Querés ser sano? Pero este hombre, en lugar de dar una respuesta, ¿sabe lo que dio? Dio motivos, dio excusas. Como muchos de nosotros nos llenamos de excusas, hermano, cuando Dios nos ofrece cambiar nuestras vidas. Dio motivos por lo que no podía ser sanado según su criterio. ¿Qué dijo? No tengo quien me lleve al estanque, o sea, culpaba a los demás. Como siempre nosotros culpamos ¿a quién? A los demás, ¿sí? No culpa al hermano, culpa al pastor. Hoy me decían, lo que pasa es que ustedes se pusieron en condición de Dios. No, hermana. No, Dios es uno solo. Nos pusimos en la condición de padre. Porque vos no dijiste que éramos tus padres espirituales. Entonces los padres espirituales, ¿qué hacen? Corrigen. Le echamos siempre la culpa a los demás. Claro, como el otro no puede defenderse. ¿Qué más dijo? Yo voy y otro desciende antes. O sea, se justificaba. Había frustración, había amargura en su vida. ¿Cuántas veces esa ha sido nuestra respuesta en los momentos que hemos pasado? Dios solo quiere que respondamos sí quiero. Y ya después lo demás será asunto de Él. Carlos Anacondia dice, ustedes vayan y pongan manos sobre los enfermos. Que Dios los sane, no es problema de Él. A nosotros nos fue dado la encomienda, el mandato
estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ese es el problema de Dios. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Yo voy a orar, voy a clamar. Después será problema de Dios y según la fe de la persona. Termino. Jesucristo es el que agita las aguas. No importa cuántos años has estado esperando el mover de la presencia de Dios en tu vida. Lo que importa es que el que agita las aguas no solamente estuvo acá en este libro, sino que el que agita las aguas hoy está en este lugar. Y su presencia se puede sentir. ¿Y sabes lo que está esperando? Que vos le digas, sí quiero. Que deje la excusa de lado. Deja la excusa de lado. Para poder obrar de una manera grande en tu vida. Me animo a decirte, iglesia, que ya dejes de anhelar una iglesia que esté llena de avivamiento. Dejás de anhelarlo. No la anheles más. Viví tu vida agitando el mover de Dios. Porque vivimos muchas veces de recuerdos. O vivimos el presente, pero con la cabeza en el pasado. Y como este paralítico, está bien, estaba impedido, pero echándole la culpa a los demás. Cuando yo soy parte de la iglesia, ¿y qué estoy haciendo yo para que las aguas se remueven? O se remuevan. Deja de justificarte, dejemos de justificarnos y dejemos de echarle la culpa a los demás. No te estanques, no te conformes, no dejes que la rutina cambie tu vida de forma negativa. Mantenete en constante movimiento. De su interior correrán ríos de agua viva. Si vos ves que te estancás, si vos ves que te molesta todo, si venís a la iglesia y te vas igual, no es problema de la canción, no es problema del audio, no es problema del pastor. No le echemos la culpa a los demás como lo hizo este paralítico. La culpa es mía. ¿Sí? Si yo no crezco espiritualmente, no por la iglesia, no por el pastor. Si yo no crezco espiritualmente, porque yo no busco. Y al no buscar, no encontrás. Hoy es el día que tienes que estar en constante movimiento. Jesús le dijo al paralítico ese, levántate. ¿Y qué hizo el paralítico? Tuvo una decisión, se levantó. Toma tu lecho. ¿Qué hizo? Actuó, tomó su lecho. ¿Y qué le dijo Jesús? Y anda. ¿Qué hizo él? Se movió. Por eso hoy tenés que recibir tu milagro. Hoy es el tiempo. Pero dejemos las excusas de lado. Basta de poner excusas. Así como el movimiento del agua en el estanque de Betesda, también agita las aguas y recibirás tu milagro. De su interior correrán ríos de agua viva. Abrí las compuertas de tu corazón, deja que corra el río. No hagas que el agua se estanque. No vivamos de cosas pasadas, demos vuelta a la página. Sos un llamado, sos una llamada por Dios. Dios tiene muchas cosas preciosas para darte. Pero muchas veces nosotros, en nuestra desobediencia, ¿qué hacemos? Cerramos las ventanas de los cielos con bendiciones que son para nosotros. No miremos qué está haciendo el hermano, el otro, si lo hizo, si no lo hizo. Miremos para adelante, pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice su palabra. Amén. Hoy aquel que remueve las aguas, el ángel, es Jesucristo. Y está en este lugar. Te invito a ponerte de pie. Aleluya. Dale fuerte.